Título: La fe que construyó lo imposible, la historia de un hombre y la promesa de Dios. Antes de sumergirnos en esta historia de fe, te invitamos a compartir este mensaje de esperanza. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que te unes a nosotros en la misión de esparcir la luz del Evangelio. Que la bendición de Dios te acompañe en cada momento de esta escucha. En un pequeño pueblito aferrado a una tierra sedienta, olvidado por los mapas y el tiempo, vivía un hombre llamado Santiago. No era un hombre de riquezas ni de grandes posesiones, pero en su corazón albergaba un tesoro que nadie podría arrebatarle, una fe inquebrantable, una confianza en Dios tan profunda como el cielo y tan firme como la roca. Junto a su esposa, Rosalía, enfrentaba cada día la aridez de la tierra con un espíritu lleno de esperanza. Para ellos, cada amanecer era una nueva página en el libro de la providencia divina. Creían en lo imposible, porque sabían que su Dios era un Dios de milagros. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol acariciara la tierra agrietada, Santiago se arrodillaba en oración. No pedía riquezas, sino que daba gracias. Agradecía por el milagro de la vida, por la salud de Rosalía, y sobre todo, por esa fe que ardía en su alma como una llama inextinguible. Aunque sus campos permanecían secos y las cosechas eran escasas, él sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que Dios tenía planes más grandes para ellos. Era solo cuestión de tiempo, paciencia y perseverancia. Pero poco sabía Santiago que el tiempo de la prueba y la bendición estaba más cerca de lo que imaginaba. Pronto, su fe sería puesta a prueba de una manera que nunca antes había experimentado, y al final de ese camino, descubriría el secreto que puede mover la mano misma de Dios. Tras su oración matutina, Santiago se levantó con el corazón sereno, pero con una nueva luz en su mirada. Algo era diferente en aquel día. Durante el amanecer, mientras el mundo aún dormía, una idea había nacido en su pecho, una idea tan audaz, tan ilógica, que le hizo sonreír. Caminó hacia la pequeña cocina de adobe donde Rosalía preparaba el café sobre un viejo fogón de barro. Ella, que conocía cada gesto y cada mirada de su esposo, percibió de inmediato el brillo en sus ojos. Era el mismo brillo que aparecía cuando sentía que Dios le había hablado directamente al corazón. «¿Tienes otra de esas ideas, verdad, mi amor?», preguntó Rosalía con una mezcla de cariño y preocupación. Santiago asintió, su sonrisa ahora más amplia. «Dios me ha dado un sueño, Rosalía», dijo con una sencillez conmovedora. «Quiero construir corrales». Rosalía frunció el ceño, confundida. «¿Corrales? ¿Pero para qué? Si ni siquiera tenemos una gallina que poner en ellos». Santiago se sentó a la humilde mesa y tomó las manos de su esposa entre las suyas. Las miró con firmeza y amor. «Lo sé. Pero siento en mi alma que debemos preparar el camino. Es como si Dios me estuviera diciendo, tú construye primero. Yo me encargaré del resto». Rosalía guardó silencio por un momento, reflexionando. Su esposo no era un hombre de impulsos. Cada decisión importante de su vida había sido llevada primero ante Dios en oración. Su fe nunca flaqueaba, y ella sabía que él era un hombre guiado por una voz superior. Finalmente, asintió. «Si eso es lo que sientes en tu corazón, Santiago, entonces confío en ti. Confío en Dios a través de ti». La sonrisa de Santiago iluminó la pequeña casa. Se sintió fortalecido por el apoyo de su amada esposa. «Entonces, comenzamos mañana. Y cuando terminemos, no importa lo que digan los demás, sabremos que hemos hecho nuestra parte». Y así, en aquel día, lo que parecía un sueño imposible comenzó a tomar forma, no en la tierra, sino en el corazón de un hombre sencillo cuya única riqueza era su fe. A la mañana siguiente, el silencio del campo fue roto por el sonido rítmico de los martillazos. Santiago trabajaba con un vigor renovado,
cortando madera, clavando estacas en la tierra dura y seca. El sol subía en el cielo, y el sudor perlaba su frente, pero su determinación era inquebrantable. Rosalía, con su delantal atado a la cintura, le llevaba agua fresca en una jarra de barro, observando con orgullo y amor la obra de su esposo. Poco a poco, los corrales comenzaron a tomar forma. Eran simples, rústicos, pero construidos con el esmero de quien prepara un lugar para recibir una bendición prometida. Mientras trabajaba, Santiago no veía madera y clavos, imaginaba los espacios llenos de vida. Veía vacas robustas pastando, ovejas descansando a la sombra y gallinas escarbando la tierra en libertad. Pero la paz de su trabajo fue interrumpida por risas burlonas. A lo lejos, dos de sus vecinos, hombres de rostros curtidos por el sol y el escepticismo, observaban la escena con desdén. «Santiago, has perdido la cabeza», gritó uno de ellos, apoyándose en la cerca. ¿Estás construyendo corrales para el aire? ¿Acaso vas a criar al viento? El otro hombre soltó una carcajada sonora. La fe no alimenta gallinas, amigo. De nada sirve rezar por lo imposible. Es mejor trabajar por lo poco que tenemos. Santiago no levantó la vista. Siguió martillando con una calma que desarmaba. Cada golpe del martillo era una afirmación de su fe, un acto de obediencia. Rosalía sintió una oleada de enojo y dio un paso al frente, dispuesta a defender a su esposo, pero antes de que pudiera hablar, la voz serena de Santiago se elevó por encima de las burlas. Dios no me pidió que entendiera, dijo sin dejar de trabajar. Solo me pidió que confiara. Los hombres se miraron, sorprendidos por la respuesta firme y pacífica. Por un instante, no supieron qué decir. Luego, soltaron algunas risas más, incómodas esta vez, y se alejaron murmurando entre ellos. Rosalía miró a su esposo, y su enojo se transformó en una profunda admiración. Tienes una paciencia que solo Dios puede dar. Santiago se detuvo un momento para secarse el sudor. La fe solo tiene sentido si es puesta a prueba, Rosalía. Que se rían. No es para ellos que estoy construyendo. Y así, el trabajo continuó. Con cada tabla clavada, con cada viga asegurada, Santiago no solo construía corrales, sino un monumento a la confianza. Al atardecer, cuando el último clavo fue puesto en su lugar, dio un paso atrás. Los corrales estaban listos, 3 espacios bien hechos, fuertes y vacíos, esperando silenciosamente bajo el cielo anaranjado la promesa que estaba por venir. Esa noche, mientras cenaban una sopa caliente de verduras, el silencio en la pequeña casa era denso. Solo se oía el crepitar de la leña en la chimenea. ¿Crees que Dios nos ha escuchado?, preguntó Rosalía en un susurro, su mirada buscando la de Santiago. Él dejó su cuchara y tomó de nuevo sus manos. Rosalía, mi amor, Dios siempre escucha. Lo que debemos entender es que Él responde a su manera y en su tiempo, no en el nuestro. Alrededor de la medianoche, incapaz de dormir, Santiago se levantó. El peso de la espera parecía oprimir su pecho. Salió de la casa en silencio, sintiendo la tierra fría bajo sus pies descalzos. La luna llena bañaba los campos con una luz plateada, haciendo que los corrales vacíos parecieran aún más desolados. Allí, frente a la obra de sus manos, frente a la manifestación física de su fe, Santiago cayó de rodillas. No era una pose de derrota, sino de total rendición. Señor, susurró con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, hice todo lo que pude. Construí los corrales como sentí que me pediste. He hecho mi parte. Ahora, todo está en tus manos. Si mi fe es suficiente, muéstramelo. Si no lo es, enséñame. Pero, por favor, no me dejes solo.
Un viento suave sopló, como una caricia invisible, y Santiago sintió una paz profunda inundar su corazón. No había recibido una señal visible, pero había entregado su carga. Volvió a la casa con el alma más ligera y finalmente, se durmió. Al amanecer, los primeros rayos de sol atravesaron la ventana. Rosalía fue la primera en despertar. Al salir por la puerta para comenzar sus tareas, se detuvo en seco. Un grito ahogado escapó de sus labios, y sus ojos se abrieron de par en par. Santiago. Santiago, ven a ver esto. Santiago salió corriendo, y al detenerse junto a ella, sus piernas flaquearon. Lo que veían sus ojos desafiaba toda explicación. Los corrales, que la noche anterior estaban dolorosamente vacíos, ahora rebosaban de vida. Vacas robustas y sanas pastaban tranquilamente. Ovejas de lana blanca descansaban bajo el sol naciente. Gallinas picoteaban el suelo con alegría. Y no solo eso, trabajadores desconocidos, hombres de rostros amables y serenos, se movían con eficiencia por los corrales, limpiando, organizando y cuidando a los animales como si lo hubieran hecho toda la vida. Santiago se llevó una mano al pecho, incapaz de articular palabra. Rosalía, a su lado, lloraba lágrimas de pura alegría. Él escuchó, Santiago. Dios nos escuchó. No hacía falta ninguna explicación lógica. Aquello era un milagro. La respuesta a una fe que se atrevió a actuar. Un hombre alto, de barba canosa, que parecía ser el líder del grupo, se acercó a ellos con una cálida sonrisa. Hemos venido a ayudar, señor Santiago, dijo con una voz que transmitía una paz inmensa. Pero, ¿cómo? ¿De dónde vienen todos ustedes?, balbuceó Santiago, todavía aturdido. El hombre simplemente sonrió. Dios siempre provee para quienes confían en Él. Todo sucede en el momento justo. Los vecinos que antes se habían burlado, ahora observaban desde la distancia, con las bocas abiertas, sin poder comprender lo que veían. Algunos murmuraban que era suerte, otros que Santiago tenía un secreto. Pero Santiago y Rosalía sabían la verdad. No era suerte, era la fidelidad de Dios. El día terminó con los corrales llenos de vida y el corazón de Santiago lleno de una gratitud abrumadora. Pero aún no sabía que la bendición más grande estaba por llegar. A la mañana siguiente, un anciano de aspecto noble y ojos llenos de una sabiduría profunda llegó a su puerta. Señor Santiago, dijo el hombre con voz amable. He oído hablar de su fe y de cómo Dios le ha respondido. Durante muchos años, he sido dueño de todas las tierras que se extienden al norte de este pueblo. El anciano extendió un pergamino, un título de propiedad. Pero ahora siento en mi corazón que estas tierras deben pertenecerle a usted. Dios le ha elegido para hacer una bendición, no solo para usted, sino para todos a su alrededor. Él vio su esfuerzo y escuchó su oración. Ahora es su turno de compartir lo que ha recibido. Con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, Santiago aceptó el pergamino. Entendió que aquel anciano era un mensajero. Lo acepto, dijo con firmeza. Y prometo que nunca guardaremos estas bendiciones solo para nosotros. Si Dios nos ha dado tanto, es para que podamos ayudar a los demás. El anciano asintió, y desapareció entre la niebla del amanecer tan misteriosamente como había llegado. La historia de Santiago nos enseña que la verdadera fe no es pasiva. Es una fe activa, una fe que construye, que prepara el camino para la bendición, incluso cuando la razón nos dice que es una locura. Es confiar en la promesa de Dios con tanta certeza que empezamos a construir los corrales antes de ver el ganado. La fe mueve la mano de Dios, no porque lo obliguemos, sino porque al actuar, alineamos nuestro corazón con su voluntad y abrimos el espacio para que Él obre milagros. Y la bendición de Dios nunca es un fin en sí misma,
es un medio para convertirnos en un canal de bendición para otros. Que esta historia inspire nuestros corazones a no solo creer, sino a actuar. A construir nuestros corrales con la confianza de que, en su tiempo perfecto, Dios los llenará abundantemente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.